Esta es solo la introducción, por favor vean y escúchenla completa, porque luego voy a dar evidencias de mis afirmaciones en todo el video. Por favor sepa que esto es un largo y no se puede acortar, pero les ruego que por favor lo vean completo y si su corazón lo desea, oren por lo que voy a compartir con ustedes. Yo sé que es profundo y muchos pueden no recibirlo o no quieran creerlo, en realidad fue muy profundo cuando me fue revelado, pero lo recibí y lo creo porque sé que es la verdad. Yahweh no nombró a su hijo unigénito Jesús, sino Yahushua. Y también se le conoce por su nombre corto, Yahshua, aunque en el judaísmo le llaman erróneamente Yeshua. El nombre del Creador Todopoderoso de los cielos y la tierra es Yahweh, que se translitera desde el hebreo como Ihu. Él no se llama Dios ni Señor, son títulos paganos torcidos y diabólicos que les mostraré más tarde con evidencias y pondré todos los enlaces y fuentes en la descripción del video para que vean y confirmen y oren al Todopoderoso y busquen de él porque el tiempo se está acabando. Yahweh no le dio a nadie el derecho o autorización de cambiar su nombre ni tampoco el de su Hijo, el Mesías y Salvador de Israel y la humanidad, que es el único nombre con poder. Ahora piensa en esto. Si tu corazón lo desea, por favor, ora al respecto. Solo hay uno con poder, y ese es Yahushua, no Jesús. Esos dos nombres no se refieren a la misma persona. El hombre, bajo la autoridad de su padre, Satanás, ha mentido al respecto. Yahushua es el nombre del Hijo único de Yahweh. Jesús es, en realidad, otro nombre de Satanás mediante el engaño. Sabemos que Satanás es el padre de las mentiras, y el engaño es una forma de mentira. 2 Corintios 11, 14, RVR 1960, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Esto significa que puede aparecer y aparece como luz, pero por favor sepa que él no es la luz verdadera. Entonces cuando alguien ora en el nombre de Jesús, o peor a Jesús, en realidad está orando a Satanás, quien puede ir a dones que parecen celestiales, pero no lo son, y eso es para mantener a la mayor cantidad posible ciegos y engañados acerca de quién es realmente Jesús. Recuerda estos versículos, especialmente lo que dijo Satanás en el versículo 9. Mateo 4, 1 minutos, 809 segundos, RVR, 1. Entonces Yahushua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. También está este pasuk de 2 Tesalonicenses 2, 11. Por eso Yahweh les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, 11 muestra la situación en la que están todos los que no reciben la verdad, cosa que los cristianos y otros no saben que también aplica para ellos. Así que, basándose en los versículos anteriores, especialmente el 9, cuando alguien piensa que Yahweh, nuestro Padre Celestial, responde sus oraciones a través del nombre de Jesús, y peor, al orar de forma incorrecta, directamente a Jesús, por favor, sepa que no es así. Por favor, si su corazón desea, ora por esto. Cuando alguien invoca el nombre de Jesús, ora en el nombre de Jesús o peor, directamente a Jesús, está hablando con Satanás. Pero, esto significa que sus oraciones son respondidas por Satanás para engañar a la mayor cantidad posible y mantenerlos cegados a la verdad sobre el nombre mundano de Jesús, que no tiene poderes celestiales en absoluto. Recuerda, si Satanás pudo ofrecer y dar todas las cosas del mundo a Yahushua, si Yahushua hubiera hecho lo que Satanás quería, ¿por qué no puede y no lo hace todavía hoy para ser adorado por el hombre? Por favor sepa que lo es, y es a través del nombre Jesús. Por favor despierta antes de que sea demasiado tarde. Además, y de nuevo, por favor, sepan que todos debemos orar solo a Yahweh, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Yahushua. Ni siquiera debemos orarle a Yahushua, y él nos lo dijo. Mateo 6, 9 RVR, vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, Kadosh sea tu nombre. Ahora, con el conocimiento que me fue revelado y compartido con ustedes, por favor sepan que esos dos nombres, Jesús y Dios, no tienen ambos todo el poder, solo Yahushua, que es el nombre que Yahweh le dio a su Hijo unigénito, tiene todo el poder. Además, por favor sepan que no existe tal cosa como traducir un nombre. Recuerden nuestros nombres, especialmente aquellos en las Escrituras, y verdaderamente y especialmente, el nombre del Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial no solo tiene significado, también tiene todo el poder. En realidad, nuestros nombres son nuestras identidades, cada uno tiene un significado y no importa el idioma o el país, nuestros nombres nunca cambian a menos que nosotros los cambiemos, y cuando eso sucede, también lo hace el significado. Les ruego que por favor dejen de ser engañados por el mundo y las cosas de él que pertenecen a Satanás.
Si tu corazón desea saber la verdad sobre esto, por favor ora a Yahweh al respecto. Además, recuerde este versículo que también apoya lo que compartí anteriormente sobre el verdadero nombre Yahushua, y el mundano llamado Jesús, quien en realidad es Satanás. Isaías 14:14 RVR, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que dijo Satanás, y por favor sepa que él ha hecho y sigue haciendo todo lo que esté a su alto poder para tratar de lograr eso. El versículo a continuación confirma lo que les dije sobre los dos nombres. Para creer y recibir las verdaderas revelaciones de lo alto y de las escrituras, es necesario tener el espíritu de Yahweh en nosotros. No hay otra manera de obtenerla sin el Ruach HaKodesh de Yahweh, su espíritu apartado, en nosotros. Porque con él viviendo en nosotros, ya no estamos cegados, sordos, engañados, etc. por Satanás y sus descendientes. También obtenemos ojos, oídos y discernimiento espiritual, además de todo lo que Yahweh quiere que tengamos. Cabot. Aleluya y amén. Gracias, Abba, Padre. Gracias, Papá. Por regalarme el regalo de tu espíritu apartado para que viva en mí. Gracias, Papá. Mateo 16, 23 minutos, 26 segundos, RVR, 23. Pero él, volviéndome, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Yahweh, sino en las de los hombres. 26. ¿Qué aprovechará al hombre, si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aviso en el versículo 23. Yahushua sabía que era Satanás hablando a través de Pedro, y no Pedro también. Nota cuán crédito y débil es el hombre al obtener cosas temporales y vana, y no cosas eternas y permanentes, y lo que sacrificarán por ellas. Una vez más, cuando alguien invoca el nombre, ora en el nombre, o peor de todo, ora al nombre de Jesús, en realidad está hablando con Satanás. Verdaderamente espero y oro que sea el deseo de sus corazones buscar las verdaderas revelaciones de Yahweh y que oren acerca de lo que he compartido con ustedes y que me fue revelado. En el nombre de Yahushua yo oro. Recordar, el conocimiento es poder y Yahweh nos dijo y advirtió a todos nosotros. Oseas 4:6 RVR, mi pueblo fue destruido por faltándole conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Porque olvidó la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Así nadie tendrá ninguna excusa por su falta de conocimiento y sabiduría. Romanos 1:20, 23 RVR, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que son sin excusa. 21. Porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus imaginaciones, y su necio corazón fue entendecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Elohim inmortal en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Les dejo esto otra vez para que piensen y, sobre todo, oren al respecto. Ningún otro nombre, y hay muchos que son difíciles de pronunciar, fue traducido, cambiado, solo el nombre con todo poder. Porque para engañar a tantos como sea posible, por favor no seas uno de ellos. Tampoco no crean en el falso rapto cristiano. Todos pasaremos la tribulación. Si los apóstoles y la iglesia primitiva, que eran más santos que nosotros, no fueron raptados, menos nosotros. La palabra que se usa para ser arrebatados, en realidad significa ser trasladados. Nadie va para el cielo, porque la Jerusalén viene del cielo para abajo, el cielo viene a nosotros. El traslado, no rapto, es lo que aún esperaba la iglesia primitiva, pero no pasó en aquella época, porque no era para ellos sino en el tiempo del fin, para los que sobrevivan a la tribulación. Les digo esto, porque el mundo entero ha sido engañado y estamos más cerca del fin que nunca. Según el calendario hebreo, específicamente el calendario caraíta, estamos a 4 o 3 años cerca del fin del siglo, los 6000 años de la historia de la humanidad simbolizada por los 6 días que Yahweh creó el mundo, y entraremos al 7 día, el Shabbat, también conocido como el milenio en que reinará el Mesías. Exhortándoles a todos los que lean este comentario que busquen de Iu, el Padre y Creador Todopoderoso, porque el mundo se está acabando, lo peor está por venir, hambre, guerra y manipulación de las masas es solo el comienzo, todo es un juego para las élites perversas, hijos de la serpiente, el Dios de este mundo les ciega el entendimiento a los incrédulos, pero en el nombre de Yahushua el Mesías cualquiera que lea esto, entienda que
El reino de Eu viene a la tierra, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Yahushua como tu Señor y Salvador, guarda la Torá y los mandamientos, estamos en los últimos tiempos, ya estamos casi entrando en la tribulación, almacenen comida y alimentos que se viene un colapso económico y los gobiernos están todos computados en la conspiración, los supermercados se quedarán sin comida y todos se pelearán y se matarán entre sí, el caos ya está planeado para instaurar el nuevo orden mundial y traer al falso Mesías que traerá orden y seguridad, pero vendrá destrucción repentina para aquellos atados a este sistema, la Matrix de la bestia. El que lea, entienda. Yahushua viene ya, aleluya, busquen del Eterno, porque no queda tiempo, amén. Con esto, ya termina la introducción y aquí les muestro los errores y falsas doctrinas del cristianismo, y me concentraré en las más importantes, de lo contrario, este video sería muy largo. Los falsos nombres de Jehová y Jesús. Y los títulos incorrectos de Dios y Señor, nuestro Creador y nuestro Mesías Salvador, tienen un solo nombre. Amados hermanos en la dispersión. Hoy tocaremos el tema de los nombres verdaderos del Padre y del Hijo. Muchas personas que están conociendo las raíces hebreas en la fe, no pueden comprender cómo es posible que hayan corrompido de manera tal las escrituras, en cuanto a traducciones erróneas. Los nombres de Jesús, Cristo, Jehová etc., son nombres falsos y en consecuencia paganos. Por no ser los nombres verdaderos de nuestro Creador y el Mesías su Hijo nuestro Salvador. Osea 2:17. Que dice porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Un detalle que se les olvidó es que los nombres no se traducen. Podemos apreciar que en el idioma hebreo, un nombre propio tiene un propósito. Es decir que cada palabra significa algo. Ejemplo, cuando decimos Eliyahu, decimos Yahweh es mi Elohe, el nombre de nuestro Elohe es Yahweh. Vemos que tanto la pluma mentirosa de los escribas torcerían las escrituras. Cambiando todo el idioma hebreo por uno con letras cuadradas, unos puntitos masoréticos y códigos falsos para que encaje todas sus mentiras. Lengua de víboras. Con el propósito de tratar de borrar el nombre del Padre y del Mesías, inventando hasta la absurda estupidez de decir que el hebreo no tenía vocales. Y que forzosamente tuvieron que agregarle estos puntos vocálicos, cuando sabemos que las vocales están completas en el idioma. Ejemplo, el nombre de Eliyahu está compuesto por vocales. Eliyahu. Letra Aleph, es una vocal E, la letra Lamed, es una consonante L, la letra Yod, es una vocal I, la letra Y es una vocal A, la letra Bau, es una vocal U, Eliyahu. Asimismo pasa con el nombre del Padre, todas las vocales están en su nombre. Yod, Rei, Bau, Rei, I, A, U, E. Una de las cosas principales que el creyente, por decirlo así, debe entender, es que Yahweh hace una completa distinción en todo. Veamos las malas traducciones más allá de que sean paganas o no, lo que se quiere demostrar es cómo surgieron las malas traducciones que hoy en día se están restaurando a lo original. Ya que muchas de estas palabras, no solo de nombres sino también de palabras incorrectas, hacen que las escrituras se interpreten de mala manera. En la primera cita de las escrituras traducidas del hebreo al griego, en la cita 1 de Bereshit y Génesis, escribieron así: en el principio creó Zeus los cielos y la tierra, cuando en realidad la palabra original es Elohim. Que nada tiene que ver con Zeus. En hebreo sería así: Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo que este dios pagano de los griegos influenció toda la cultura occidental con sus ideales. Veamos por qué se colocaron estos nombres. Zeus, Deus, Theos, Dios, por ejemplo. La palabra teología significa ideología sobre Dios. Para ser claro, aquí no se está buscando contienda alguna con nadie, ni poniendo a ninguna religión expuesta como crítica. Sino que más bien, tratamos de hacer ver la mentira romana y farisaica, que nos han ocultado por tantos años. Así como tú tienes nombre propio, imagínate. ¿Por qué tu Creador no tendrá el suyo? Pues Él quiere que lo llamemos por su nombre y no por títulos como hacen la mayoría en el cristianismo como Dios y Señor. Lamentablemente es lo que nos han enseñado. Pero hoy estamos siendo llamados para salir de allí.
como también en el judaísmo lo titulan como Adonai Hashem. Lo más importante es demostrar que el tiempo de ignorancia ya terminó y que Yahweh está llamando a todos los hombres de todas naciones que se arrepientan y vuelva a él y a la verdadera Torah que es Mashiach. Enseñanza de vida basada en amor para vida eterna. Lo mismo pasa con el nombre del Mashiach. Existe solo un nombre verdadero para el Salvador y su nombre es Yahushua. Yahweh es salvación. Aquí solo varían los títulos de salvación. Pero lo importante es tener en cuenta el nombre del Padre adelante. Ya, Strong Hebreo 1954. O sea, palabra original. Oseas, salvación. Jesús en griego, de acuerdo al uso actual desde el siglo II, cuando empezó al principio a ser introducido encubiertamente por los apologistas, hasta que finalmente decretado como el nombre oficial del Salvador por el emperador perverso Constantino y confirmado en el primer concilio de Nicea, en el siglo IV. Desde entonces y a partir de ahí está plasmado en los códices griegos posniceanos, de modo que al reequivaler las 5 letras del nombre griego Jesús, tenemos Jesús, lo cual para nada tiene relación con el nombre original de Yah. O sea, nuevamente aquí demostraré que Jesús, primero que nada su etimología española no significa nada, pero que si lo traducimos al hebreo nos da otra definición. Si bien es pagano, aquí lo que interesa es demostrar que no corresponde al nombre hebreo verdadero del Mashiach. 5483. Sus. Concordancia Strong. Sus. Caballos. Caballo. Grulla. Una golondrina. Rápida. Tipo de ave. Palabra original. Parte del discurso. Sustantivo masculino. Transliteración. Sus. Ortografía fonética. Sos. Jesús es una traducción de tercera generación, primera original hebraica, ya o sea, segunda griega, Jesús, tercera latina, Ieps. Más tarde cuando la J pasa a ser una consonante se cambia a Jesús. En la Edad Media predominó el semblante europeo occidental y ya en estos tiempos modernos el modelo físico de Jesús ya o sea el Masías judío, nombre hebreo, es transformado por la enseñanza apologética y por decreto niceano, 2 de los 10 cuernos o poderes del dragón rojo, en el mundialmente famoso Jesús, arcaicamente de semblante griego, antiguamente de fisonomía europeo occidental y hoy de físico angloamericano, rubio y de ojos azules. ¿A qué ídolo cargan en las procesiones romanas? Jesús. ¿Cómo se llama el ídolo llamado Niño Dios? Jesús. ¿A quién le celebran su natividad en el mismo día de Tamuz? Jesús. ¿Cómo se llama el ídolo crucificado que cuelga de la pared frontal del altar de toda iglesia o la cruz sola, sea católica, ortodoxa o protestante tal iglesia, que es lo mismo? Jesús. Veamos el nombre que también se le añadió conocido como Cristo del griego Christos significa ungido o untado. La palabra hebrea para Masías es ungido de Yahweh. El título Cristo, que significa ungido en griego, existía ya como una palabra en la lengua griega cuando esta lengua y el imperio helénico alcanzó su edad de oro aproximadamente en el 333 a.C. Pero estaba muy reservada en los círculos esotéricos de las hermandades o sociedades secretas, santuarios de la hechicería, verdaderos adoradores satánicos, las que en el primer y segundo siglo de la era común se conocieron como iglesias gnósticas cristianas, o sea, asambleas del conocimiento crístico. ¿Qué relación podrá tener la dicción Jesús de origen griego en Mat por la siempre vía cultural de la helenización? No fue sino hasta el 313 DM. A base de las persecuciones del ejército romano por un lado y por presiones doctrinales de aquellos por otro lado, que el nombre de Jesús y otros términos más como ese vocablo, Jesús fue creado, propuesto e implantado a la iglesia primitiva. Pero en realidad no hubo iglesia primitiva, sino la verdadera congregación del Masías o sea judío, que ya conocían a través de la Septuaginta la forma griega original de Josué, Jesúa.
Así como Jehová fue una dicción que jamás existió, nunca se conoció ni se usó antes de 1518 DC. Asimismo, Jesús fue una dicción totalmente desconocida hasta que en el 125 DC fue creado, presentado y propuesto como la alternativa helénica del nombre del Mesías, iniciándose en un período que abarcó hasta el 135 después de Cristo. Tal proposición y posterior implantación fue realizada por los apologistas, como ya dijimos, hombres fanáticos en la clásica filosofía griega. Lobos rapaces vestidos de ovejas que entraron encubiertamente a la congregación verdadera, que aún para hacer ver más real su conversión al Mesías, hasta se sumergieron. Esto significa que aún ellos recibieron el verdadero nombre. En otras palabras, lo profanaron e hicieron inmunda la sangre de Masía. Esto a ellos no les importó, puesto que su objetivo era destruir las bases de la emuná, fe, a como diera lugar, maquiavélicamente. Posteriormente a haber logrado los apologistas y primeros doctores de la Iglesia, la consiguiente introducción blasfemia en el 130 después de Cristo por la siempre vía cultural de la helenización, no fue sino hasta el 313 después de Cristo, a base de las persecuciones del ejército romano por un lado y por presiones doctrinales de aquellos por otro lado, que el nombre de Jesús y otros términos más como Cristos fueron implantándose galopantemente en las congregaciones gentiles, no así en las israelitas, que cada vez se les fue haciendo vocabulario familiar, doméstico y cotidiano. Desde Domiciano, Nerón y Adriano hasta Maximiano, Licinio, Mayencio y Constantino, fue una cruenta guerra contra la verdadera congregación seguidores de Mesías judío, hasta vencer, con la incondicional e infaltable ayuda de los doctores de la Iglesia, desde las disputas públicas, a quien más retórico y erudito, llenando la historia de calumnias contra seguidores del Mesías judío, tildándolos de herejes, apóstatas, gnósticos, diabólicos, hasta el filo de la espada y el golpe del mazo, no muriendo los tzadikim, justos, sin antes servir de diversión para los deportes lidiados en la arena de los coliseos, cuyas versiones modernas hoy se llaman estadios, con deportes más humanistas y bien paganos, como el fútbol, basquetbol, etc., cuyos campeonatos mundiales y olimpiadas no han escapado de ser la perpetuación de los gimnasios de la Grecia antigua, dedicados a los dioses olímpicos. ¿Sabías que los mundiales, las olimpiadas, aun los torneos nacionales, los grandes estadios y las grandes ligas y organizaciones como FIFA, NBL, etc. y todo su aparato organizativo, publicitario y medios de información y publicación, están administradas y adueñadas por organizaciones seculares, laicas, que son los brazos civiles y financistas de la ramera? El Club de Roma, el CFR, los jesuitas, los Illuminati, la mafia católica. Con el llamado Edicto de Milán, el 313 después de Cristo, el decreto de tolerancia hace arribar a la triunfante Iglesia cristiana a la posesión paulatina de los poderes temporales, donde la primera de que echa mano es la autoridad teológica, triunfando sobre toda posición exegética sobre las Escrituras y ex cátedra de las Escrituras. Aquí es cuando Constantino, juntamente con todo el sínodo del Concilio de Nicea, decretan bajo la potestad del Gran Dragón, el primer compendio de la teología del reemplazo, el cual, conteniendo ya un vocabulario griego, lengua en continuo desgaste hacia la asimilación en el latín, pero dicho vocabulario fuertemente arraigado y robustecido por el vulgo del emergente imperio bizantino, vocabulario creado, presentado y al fin implantado, con todo un arrastre de origen etimológico idolátrico, pagano e inmundo, que solo le bastó para su perpetuación y consagración en una escritura universal, de difusión pública, para una iglesia igualmente universal, de ahí su nombre, católica. Y además ecuménica, hacia la unidad etnocultural, otra vez con el primer decreto de Antíoco IV. Así se dio la redacción de la Vulgata Latina de San Jerónimo y posterior publicación en 405 después de Cristo, en la cual quedó permanente y sin más fluctuaciones en los siglos venideros, la dicción Jesús juntamente con Cristo y centenares de voces idolátricas, paganas e inmundas, proceso que contaminó la bendita palabra de nuestro Elohim Yahweh, ya o sea, palabra que hoy demanda que tú la rescates de las garras del dragón, las bestias, la ramera y el falso profeta, Jerónimo y su Vulgata Latina.
Eusebius Hieronymus, alias San Jerónimo, c. 345-419, erudito bíblico, padre y doctor de la Iglesia, nació en Estridón, en la frontera entre las provincias romanas de Dalmacia, en la actual Croacia, y Panonia, en la actual Eslovenia, hacia el año 345 después de Cristo. Desde un principio y hasta el final su formación fue pagana. En los años del 382 al 404, enclaustrado en el monasterio pagano de Santa Paula, se dedicó a la traducción de la Biblia al latín. En su obra, la Vulgata Latina, insertó todas las inmundicias paganas e idolátricas de los apologistas, de los doctores anteriores y contemporáneos a él y por supuesto las suyas propias que acuñó de su fecunda mente. Todo el inmenso, extenso e intenso caudal lexicográfico de la preparación académica vertidos por los grandes sabios de los imperios griego y romano y de la novísima doctrina apologética y la prolífera antología epistolar de los doctores, supo San Jerónimo colocarlo con hábil destreza desde Génesis 1:1 hasta Revelación 22:21. En este recurso, hay una imagen de San Jerónimo señalando una calavera. Esta imagen muestra lo pagano que él era. Paralelamente a ese entonces, desde el 30 DC, hasta finalizar el texto masorético en el siglo VIII, los rabinos que eran los jueces del todavía existente Gran Sanedrín, y después de ellos los escribas masoretas, los de la pluma mentirosa, estuvieron ocupadísimos poniendo en oculto ya, sustituyéndolo por ie. En toda la escritura sagradas, cambiándolo en todos los nombres teofóricos y la convinieron en hacerla desaparecer de tales nombres y vocalizarla muda en los demás casos. Esto fue a causa que nuestro don Amasía, después de casi 4 siglos que el pueblo judío practicó unilateralmente la inefabilidad del nombre, él con autoridad celestial enseñó, como parte integrante de las buenas nuevas, que siempre y con libertad debe invocarse el nombre de Yahweh y el suyo, Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre de Adón será salvo. Hechos 4:10-12. En el nombre de Amasía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. De esta manera, la primera comunidad seguidores de Yahosea, se vio sometida a 2 maniobras, en las que ambos bandos, antagónicos, judíos y romanos prohelenistas, se daban la mano en común consenso, adversos al verdadero Masía Yahosea y a la enseñanza de los nombres santos, los unos desfigurando las propias escrituras hebreas y mejorando su descabellada doctrina de la inefabilidad, y los otros tomando cual pioneros su siguiente turno, después de la antecesora y precursora culturización iniciada por los Ptolomeos y los Antíocos, universalizando así el vocabulario inmundo y el culto idolátrico. De modo que el verdadero y limpio nombre de Yahosea, los judíos lo desfiguran por Yeshua, y también Jesús. A su vez los griegos predecesores a los apologistas, lo prosiguen deformando como Yeshua, puesto que en el griego la letra y es la vocal U. Por ello se llama Upsilon, e I es la propia vocal I. Por ello se llama iota, y como nunca se puede fonetizar el sonido de la shin, todas las veces fue hecho equivalente a la sigma, cuyo sonido es el de la S. El título Cristo, exactamente con esa palabra, es el grado máximo de la iniciación oculta, es la cristalización del proceso iniciático, desde aprendiz hasta divino maestro, desde hombre verdadero hasta Dios verdadero. Solo el masón grado 33, de los 3 grandes ritos masóicos y al mismo tiempo Rosacruz grado 33 se logra titular de Cristo. Todo eso es una farsa, una mentira. Han hecho desastres con las sucias traducciones y como dijimos al principio, se les olvidó que los nombres no se traducen. Como el idioma hebreo que tiene significado, el falso nombre Jehová y cualquiera que sean sus variaciones. Jehová es la forma consagrada por las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1862 y a partir de allí por todas las demás sociedades bíblicas protestantes, que a estas alturas, habiendo repartido y vendido millones de ejemplares de sus Biblias, hay algo que les impide reparar el daño ya hecho.
La base de este nombre es la torcida deducción obtenida por Pietro di Galatino, llamado impropiamente Pedro Galatino, un italiano franciscano que llegó a ser el confesor del Papa Leo X, cuando en el 1518 lo publicó en su obra de Arcanis Catholica Veritatis, sobre secretos de la verdad universal. Torcida deducción, porque llevándose descuidadamente, al pie de la letra, sin seguir las oscuras indicaciones discurridas por la blasfémica disposición masorética sobre el Shema Meforas, mal traducido como el Tetragramatón. Y esto lo podemos encontrar profetizado en Isaías, Yesayau 52:5. Y ahora ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Interpretó que el nombre inefable era Jehová. En otras palabras, tomó literalmente tal como halló las 4 letras en el texto masorético, sin distinguir entre ketif. Así está escrito, pero no lea así, y quere, léase tal como está escrito. Galatino latinizó la por i, no colocó tildes y eliminó la final. Su resultado, Jehová, que posiblemente lo habrán pronunciado Jehová. Para el 1862 ya lucía así, Jehová. Pero, ¿de dónde vino la J? En español antiguo, la I. Se escribía alargada y cursiva, algunas veces adornada con cedilla al inferior, y de allí vino su forma J. Del mismo modo, la S se escribía alargada y cursiva y que hoy sirve en las matemáticas para representar la función integral, que parecía F cursiva, F sin la línea horizontal atravesada. Cuando en sus trabajos preparativos antes del 1862, las Sociedades Bíblicas Unidas, y después de ellas todas las demás, decidieron obedecer ciegamente, como fieles obedientes a los mandamientos de hombre, a los dictados de la Real Academia de la Lengua Española y actualizar y modernizar sin ninguna alteración, con toda fidelidad a saber en qué. El texto de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Trascendió en 1862, en que colocaron la J antigua, cuyo sonido original fue, y como lo continúan teniendo muchas lenguas romances modernas y hasta las anglosajonas lo tienen, con sonido español hoy moderno, idéntico a la H de home en inglés. Resultado, Jehová pasó a ser Jehová, del mismo modo. Algunos antecedentes: 1303 después de Cristo. Porchetto de Salvaticis, monje igualmente italiano, en su obra Victoria Porchetti adversus impios hebreos, Victoria de Porchetto contra los impíos hebreos, en consecutivas y revisadas ediciones expuso Iowa, los cuales conforme al latín clásico, propio de aquellas sazones, se escribían así: Jehová. 1278 después de Cristo. Ramón Martí, fraile español, en su obra Pugio Fidei, Defensa de la Fe, expuso que el nombre de Elohim lo encontró así: Jehová, es decir, en latín clásico, Jehová, su nombre es Yahweh, y no como lo han distorsionado, dejando otro sabor católico antisemita, ni mucho menos como hoy en día lo están propagando como Yahuwah. Todo eso es falso.
Para entender al Mesías hebreo descrito en las Escrituras y porque el Jesús que predica el cristianismo es falso, hay que comprender la diferencia entre pensamiento hebreo y pensamiento griego, ya que, para conocer acerca de la Torá, debemos conocer que hay dos formas de entender las Escrituras, a través del pensamiento hebreo o a través del pensamiento griego. Muchos quieren estudiar las Escrituras desde la perspectiva con la que han crecido, la perspectiva occidental griega, pero para los que estamos caminando en el estudio de las raíces hebreas, es importante ver el mundo a través de los ojos de las Escrituras, desarrollar el carácter, la mente y el corazón de Elohim dentro de nosotros. Veamos las diferencias entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. El pensamiento griego describe los objetos en relación con su forma o cómo están compuestos, es decir, se enfoca en la apariencia para darle significado a algo. Por ejemplo, un lápiz sería descrito como amarillo y largo, de hecho la palabra lápiz viene del latín piedra, por el grafito con el que está compuesto. En tiempos bíblicos se usaba la palabra cálamos, que significa caña por su materia prima. En el caso del pensamiento hebreo es diferente, se describen los objetos en relación con su función, se enfocan en lo que las cosas hacen, en la acción que las cosas desempeñan. Por ejemplo, la pluma sería descrita como, con esto escribo o esto es para escribir. Por eso en el hebreo bíblico, pluma o lápiz se traducen como que viene de la acción trazar o marcar, porque esa es su función. En el pensamiento griego los objetos y conceptos se describen en relación con los objetos o conceptos mismos, como algo separado de la persona que los describe. Por ejemplo, en el pensamiento griego se concibe la palabra Dios como ser de luz, en su etimología Dios viene de dei, que significa luz de día. Otro ejemplo del pensamiento griego es que se diría que Dios es amor. En el caso del pensamiento hebreo, se describen a los objetos o conceptos en relación con la persona que los describe, por ejemplo la palabra Dios en hebreo es Elohim y se concibe como mi autoridad o juez, el poder que está sobre mí. También en lugar de decir Dios es amor, se piensa en relación de la persona, es decir Elohim me ama. En el pensamiento griego, cuando se habla de una persona, lugar o cosa, se le describe de forma pasiva, se comprende el sustantivo, por ejemplo padre o madre. En el pensamiento hebreo, para referirse a una persona, lugar o cosa se describe su función y valor, por ejemplo padre, que se traduce como Abba, es el que provee o el que da fuerza, y madre, que es Ima, se comprende como la que une a la familia. El pensamiento griego ve el mundo a través de la mente, describe las cosas con ideas o pensamientos abstractos. Por ejemplo, la palabra espíritu se describe como un ente inmaterial, invisible y abstracto. En el pensamiento hebreo, describe o ve el mundo por medio de cómo es percibido por los sentidos, es decir, algo que se pueda ver, tocar, sentir o leer. Por ejemplo, espíritu en hebreo es ruaj y lo describe como un soplo o viento que no se ve, pero se puede sentir su efecto. El pensamiento griego es abstracto. El pensamiento griego da significado a los conceptos por medio de las ideas y el pensamiento abstracto. Por ejemplo, la palabra fe es descrita como una creencia y esperanza personal, un tipo de convencimiento o confianza que no se basa en la razón. El pensamiento hebreo es concreto, da significado a los conceptos expresando acciones observables. La palabra fe en hebreo es emuná, que viene de una raíz que significa entrenar o practicar hasta convertirse en experto, como un artesano que aprende a dominar su arte. Por eso emuná se traduce mejor como firmeza y constancia. La fe es demostrada con firmeza y constancia en el pensamiento hebreo. Algo que muchos no saben es que, aunque el Brit Hadashah o Nuevo Testamento esté escrito en griego, originalmente debió de haberse escrito en hebreo y es así, porque hay testimonios históricos como el de Mateo hebreo que Shem Tov copió, ya que él hizo una réplica del Evangelio que ya existía. Incluso las copias del Nuevo Testamento escritas en griego, demuestran que tienen mucho contenido de pensamiento hebreo. Los escritores del Brit Hadashah entregaron conceptos hebreos a un mundo de habla griega. Los que escribieron el Brit Hadashah fueron hebreos, excepto Lucas, sin embargo, él estuvo profundamente influenciado por el pensamiento, cosmovisión y valores hebreos. Fueron los valores hebreos los que dieron forma a los evangelios. El Brit Hadashah tomó sus principios del Tanaj o Antiguo Testamento. Vamos a hacer un ejercicio para llevar nuestro pensamiento a un pensamiento hebreo. Por ejemplo, la palabra amor. Es un concepto abstracto y subjetivo. Esto quiere decir que diferentes personas me dirían una definición distinta de esta palabra. Alguien puede decir que es un sentimiento o sentir afecto por alguien, aceptar a alguien por quien es pensar en otra persona, entre otras definiciones. En el caso del hebreo, no es una idea abstracta, sino una idea concreta y observable.
Amor viene de la palabra Aba, que se traduce como afecto, pero es una palabra de dos raíces. Aleph, que se pronuncia como yo, y Yaf, que significa dar. Por lo que el concepto amor significa en esencia, en el pensamiento hebreo, yo doy. Amor tiene que ver con una acción observable que implica lo que uno como persona brinda a los demás y a su entorno, no lo que recibimos de los demás. Ahora que entendemos el pensamiento hebreo, podemos hablar de la identidad del Mesías y la falsa interpretación y distorsión creada por Roma y el cristianismo, que ambos son lo mismo. Diferencia entre Yahushua el Mesías y Jesús el Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el Yahushua hebreo y Jesús el Cristo cristiano? La verdadera diferencia no está en el Mesías descrito en la Biblia, sino en la forma en que ha sido interpretado, una desde el dogma religioso y otra desde la raíz hebrea. En su contexto histórico, son el mismo personaje histórico, tanto el Yahshua hebreo al que yo expongo y Jesús, el Cristo cristiano de la religión romana, se refieren al personaje histórico que vivió en Israel en el siglo I, pero la forma de asimilar, comprender y estudiar los dichos, acciones y enseñanza del personaje histórico del siglo I, mayormente conocido como Jesús en vez de Yahshua, es lo que marcan la diferencia entre uno y otro. Por eso la respuesta a la última pregunta es sí, son dos conceptos diferentes de Mesías. A esta diferencia hay que agregarle la evidente diferencia de su nombre, mientras la religión del Cristo cristiano ha optado por llamar a Jesús a su Cristo con una pobre transliteración española que viene de una serie de transliteraciones erróneas, mientras que al Mesías hebreo, su nombre original es Yahushua, lo conoce con su nombre original. Pero la clave para entender la diferencia entre uno y otro Mesías es la diferencia de concepción, en palabras conocidas, es una diferencia teológica. ¿Quién es Jesús el Cristo? Desde la perspectiva del cristianismo institucional, Jesús es presentado como el fundador de una nueva religión, desligado de la Torá, separado del contexto de Israel y, en muchos casos, opuesto a la ley. Se enfatiza la gracia, la fe y la salvación espiritual, pero se pierde el marco histórico, cultural y espiritual en el que nació, vivió y enseñó. Jesús termina siendo una figura teológica moldeada por credos, concilios y tradiciones humanas. En la creencia popular cristiana, Jesucristo es parte de la Trinidad, un concepto pagano divorciado de las Escrituras, y está compuesta de tres personas, y Jesús el Cristo es la segunda manifestación de la deidad cristiana. Según las palabras documentadas de Jesús el Cristo cristiano, él no vino a abolir la ley de Moisés, sin embargo los seguidores de este Cristo cristiano sí abolieron la ley de Moisés, porque entendieron ignorando el trasfondo hebraico de sus palabras que la ley es un yugo imposible de seguir, que es maldición y que está clavada en la cruz y muchas ideas más. De igual manera, Jesús el Cristo cristiano tiene un pueblo diferente al pueblo de Israel llamado la Iglesia y muchas cosas más tiene Jesús el Cristo cristiano. En cambio, desde su raíz hebrea, Yahushua es el Mesías de Israel, prometido por los profetas, nacido dentro del pacto, circuncidado, observante de la Torá y plenamente identificado con su pueblo. No vino a fundar una nueva religión y a reemplazar a Israel, sino a restaurar el pacto, comenzando por el corazón del hombre. El Mesías de Israel no aparece primero como un rey político, sino como un sanador del alma. Yahushua comprende que antes de la restauración visible del reino de Yahweh en la tierra debía producirse una restauración interna. Por eso su mensaje central no fue abolición, sino teshuva, retorno, arrepentimiento y alineación del corazón con Yahweh Elohim. La religión tomó al Mesías hebreo y lo separó de su raíz. Israel espera al Mesías conforme a las promesas proféticas visibles. Pero Yahushua camina entre ambas realidades. Cumple la Torá, honra a Israel y abre el camino para que las naciones se acerquen a Yahweh el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, sin reemplazar ni anular el pacto. El problema no es Yahushua. El problema es cuando se le interpreta fuera de su contexto. Jesús, presentado desde el dogma religioso, se convierte en una figura occidental, institucional y doctrinal. Un falso Dios, la máscara de Satanás para engañar a las masas y crear una religión global que difiere del propósito central de Yahweh de restaurar a su pueblo Israel, dentro del cual todas las naciones serán bendecidas en Yahushua, entendiendo que desde su raíz hebrea, es el Mesías de Israel que invita a las naciones a injertarse, no a dominar, no a sustituir, no a olvidar el origen de la fe. ¿Qué sucedería si su maestro de historia le pide un ensayo bibliográfico sobre un personaje real de los Estados Unidos de América? Analice lo siguiente, si usted tuviera que hacer este ensayo sobre Abraham Lincoln, ¿acaso abordaría la historia desde la perspectiva británica? ¿Acaso su sapiencia le indicaría abordar y entender las palabras de Abraham Lincoln desde la perspectiva mexicana de la época? ¿Verdad que no?
Pues amigos míos, la religión del Cristo cristiano hizo exactamente eso, asimiló, entendió y usó métodos diferentes a los hebraicos para comprender las palabras, enseñanzas y acciones del personaje judío llamado Yahshua, que vivió en Israel en el siglo I. Que el resultado es una distorsión teológica, por usar este término familiar, entre el personaje real hebraico y una invención greco-romana. Yo sé que usted está entendiendo lo que trato de expresar. Nosotros en su momento estudiamos la historia universal en las escuelas, nuestros libros están en castellano, sin embargo lo que a veces estudiamos y analizamos es la historia francesa, la historia inglesa o la historia americana, aun cuando nuestros libros están en español, el contenido y trasfondo de esas palabras tiene un contexto francés, inglés o americano y no el que nosotros tenemos con nuestro idioma y cultura. Lo mismo sucede con los documentos preservados de los primeros testigos de Yahshua, nuestro personaje real e histórico. Estos documentos están preservados en idioma griego, pero el contenido a que usted no adivina cuál es su contexto. Así es. Su contexto es hebraico no helénico, su contexto es judío no romano. Los temas tratados en estos documentos tratan sobre temas hebreos, sobre Israel, del Elohim de Jacob, el Mesías de Israel, el templo, mandamientos, amor a Yahweh el Elohim de Israel, etc. Etcétera. Etcétera. No son temas de la cultura griega o romana, cuando los griegos esperaban un Cristo o los romanos un Mesías. Nunca. La diferencia pues entre Yahshua y Jesús es una diferencia teológica, una diferencia de 2000 años, una diferencia entre el día y la noche, una diferencia entre lo que es real y lo que es inventado, una diferencia entre el pensamiento hebraico y el pensamiento helénico. Tal vez la verdadera pregunta no sea si sigues al Mesías cristiano o si reconoces al Mesías de Israel. Tal vez la pregunta sea, ¿estás dispuesto a conocer a Yahushua desde la raíz que Yahweh Elohim estableció, y no desde la versión que la religión construyó? Porque cuando se vuelve a la raíz, la fe deja de ser dogma, y se convierte en restauración del corazón, del pacto y del propósito. Ya hemos visto que debido a los falsos nombres, todo el mundo, incluyendo el cristianismo, está engañado, pero el problema no es solo los nombres falsos sino también la Trinidad. El dogma de la Trinidad es una enseñanza que nace oficialmente en el Concilio de Nicea con el cristianismo católico apostólico romano en el siglo III. Sin embargo, esta ya había venido tomando forma al ser tomada y adoptada de creencias paganas de otras naciones, ya que nunca antes fue enseñada por los verdaderos talmidim / discípulos del Adón Yahushua. Quienes tratan de justificarlo utilizan textos espurios como 1 o Johanán / Juan 5, 7 o Matilla / Mateo 28, 19, lo que se ha demostrado no solo a través de las copias griegas más antiguas, sino a través de los registros históricos del siglo I, que son textos añadidos, inexistentes, además de otros pasajes sacados del contexto. La doctrina trinitaria tuvo más fuerza dentro del círculo de religiosos cristianos evangélicos a través de la versión bíblica llamada Reina Valera 1960, que como ya sabemos fue escrita por dos teólogos católicos, y quienes agregaron en su traducción su inclinación religiosa. El tema de la Trinidad ha sido arrastrado desde el cristianismo y ahora es desarrollado y presentado por muchos morim / maestros dentro de las raíces hebreas, ya sean que se hagan llamar Nasratim, judíos mesiánicos o mesiánicos, y seguir haciéndolo sería volver sobre lo mismo camino, aparentando una nueva interpretación mas no comprendiendo el completo significado de las palabras en su idioma original y contexto cultural hebraico. Te dejaré el estudio más desarrollado del error de la Trinidad en la descripción del video porque este video se ha hecho muy largo. Sobre los otros temas no desarrollados en el video puede escribirme y les enviaré información o subiré videos, pero sepan que hay que buscar de Yahweh mientras haya tiempo. Tengo unos estudios en la descripción para que vean históricamente por qué el cristianismo está equivocado y debe volver a Yahweh y las raíces de la verdadera fe bíblica en nuestro Rey Mesías y Salvador Yahushua.
אני מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת סנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, וסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה.